Venga, vamos allá. Bueno, vamos a la Álvaro, de... Dime. Dime. que yo tengo una pregunta del examen A, pero te la iba a preguntar antes, pero se nos iba a cortar el tiempo. Pues dime. Creo que era el 3, el C, eso de que cumple las proporciones mendelianas, yo eso no lo he entendido. Sí, vamos a ver. Las proporciones mendelianas, Lidia, es simplemente pues las proporciones que dedujo Mendel de sus cruzamientos. Recuerda que él estudió 7 caracteres que eran caracteres que estaban situados en cromosomas diferentes, por lo tanto, también su herencia era independiente, ¿vale? Entonces, Sí, esas reglas sirven para caracteres que son como los que él predijo, como los que él estudió, perdón, ¿vale? Pero sí. no sirven para calcular por proporciones, no sirven para otro tipo de caracteres. Por ejemplo, cuando tú cruzas una flor blanca y una flor roja del Don Diego de noche, la descendencia, ¿cómo es? ¿Qué has dicho? ¿Roja y blanca? Sí, roja y blanca. Rosa, ¿no? Claro, pero pues tampoco cumplen las proporciones de Mendel, ¿me explico? Sí. ¿Por qué? Pues porque ese carácter sigue una herencia intermedia. Y Mendel, los 7 caracteres, escogió casualmente 7 caracteres en los que uno dominaba y el otro era recesivo. Y solo había 2 Era fenotipos. recesivo, vale. Entonces, la herencia intermedia tampoco cumple las proporciones de Mendel, la codominancia tampoco las cumple, la Y la herencia ligada al ligada sexo al tampoco, sexo, ¿no? ¿qué? Es que entonces la ligada al sexo tampoco, ¿no? Tampoco. Lo que pasa es que en este caso el motivo no tiene por qué ser no es la relación entre los alelos, es que los hombres tienen uno y las mujeres tienen dos. Mientras Vale, que Mendel en todos los individuos siempre planteaba la situación con 2 alelos, ¿de acuerdo? vale, Entonces, esa es la diferencia. Entonces, las proporciones nunca van a ser igual. vale. ¿Ok? Sí. Venga. 3 características de los procesos fermentativos. Qué fácil. Venga, decidme alguna. Venga, digo yo una. No necesitan oxígeno. Esa es una, ¿no? La Decidme otra. oxidación es parcial. No, a ver, Julia, no te he oído. La oxidación es parcial Muy bien. La oxidación es parcial. y Otra. que se obtiene un, un elemento con menos energía que el principio. Sí, muy bien. Pues son del catabolismo, ¿no? Es decir, los procesos fermentativos pertenecen al catabolismo. Sí. El etanol tiene menos energía que la glucosa. Se ha perdido algo. Esa es una característica. ¿Cuál hemos dicho? Son anaeróbicos. Tercero, el rendimiento energético, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Que es bajo, ¿no? Que la oxidación es parcial, en fin, que ocurren en el citosol. ¿Esa no es una característica también? Pues 3. Exponga 2 ejemplos de fermentación. ¿Ves? Yo, desde mi punto de vista, está descompensada la pregunta porque le están dando 1,2 a indicar 3 características y por exponer 2 ejemplos me dan 0,3. Yo diría, Cuando, exponga 3 características de los procesos y lo explico un poco. En fin, 2 ejemplos de fermentación, pues láctica y cuando, alcohólica. Dime. cuando pone, exponga dos ejemplos de fermentación, pone, por ejemplo, fermentación láctica y la explica un poco, o Claro, solo tienes que nombrarlo. no. Nombrar solo es citar, indicar, eso es citar. Cuando dice expon, cuando tú dices expon tu argumento, pues tú lo expones, tú explicas tu argumento, ¿verdad? Pues aquí la explicamos un poquito. Pues la fermentación alcohólica, pues la desarrollan pues algunas levaduras,
se parte de glucosa y se obtiene etanol. Y se desprende 2 ATP, ¿vale? Yo diría algo así de forma esquemática. Que alguien duda y tiene mucho tiempo y lo controla, pues explica la primera fase, que es la glucólisis, y la segunda fase, que es la reacción específica. ¿Vale? Pero explícala un poquillo. Y 2 posibles usos industriales. Vino y queso. Vino, el queso es fermentación láctica, ¿vale? Ah, sí, perdón. Es que estaba yo con la alcohólica. Efectivamente. Blanca, he visto que te ha ido al vino lo primero, ¿eh? De nuevo. Hombre. ¿Y la Vale. cerveza? Vino, queso, cerveza, pan, ¿vale? Yo ahora mismo tengo el pan en el horno. Que he hecho la masa madre y todo, que estoy haciendo un experto. Dani, ¿tú usas masa madre? ¿Eh? ¿Masa madre? ¿No sabéis cómo se hace la masa madre? No. Sí. ¿Cómo se hace, Dani? Bueno, yo no sé cómo lo hacen, pero lo llaman como de masa lenta porque tarda más tiempo en hacerse. Efectivamente. Se hace con harina integral, ¿no? Y agua. Y en la propia harina integral, pues ya están presentes las levaduras. Entonces tú las vas alimentando durante varios días, vas tirando y alimentando, tirando y alimentando. Y al final tienes una especie de masa que es muy rica en levadura. Entonces tú le echas eso a la harina en vez de echarle levadura comprada, ¿me explico? Y luego, pues, yo lo dejo fermentar 2 o 3 días en el frigorífico, lentamente. En fin. ¿Cómo se alimenta la levadura? Me cachico, ¿que cómo se alimentan? Echándole harina. ¿Me entiendes? Tú le echas harina y el botecito, aquí, la masa sube. Quita un poco y le echa otra vez harina, perdón. Y así la va alimentando, como si de una mascota se tratase. Ah, vale, vale. Yo es mi niña ya, mi cuarta niña ya aquí. Bueno. Bueno, habéis mirado las preguntas, ¿no? A ver, la mayoría de las células tienen 1 o 2. Ah, perdón. Cuando dices ponga 2 de sus posibles usos industriales, pues explicamos un poquillo cómo se hace el yogur, cómo se hace el pan, ¿vale? Que lo expliquemos, que el pan sube por el CO2 que se expulsa, en fin, que se explique. A ver, las células, la mayoría tienen 1 o 2 nucleolos. Sin embargo, las células secretoras de enzimas tienen más de 2. Proporciona una explicación razonada a este hecho. A ver, yo he pensado algo, pero no sé si está bien. Dime. En los nucleares donde se crean los ribosomas por donde se traduce la proteína y las enzimas pues son proteínas. Ajá, exactamente, así es. No hay que perderse demasiado ni en divagaciones ni nada, ¿no? Simplemente, las enzimas son proteínas. Entonces, las células que segregan muchas proteínas, que son enzimas, tienen más nucleolos. Claro, piensa, bueno, para sintetizar proteínas, ¿qué órgano lo necesita? Ribosomas por un tubo, ¿no? Tanto en el retículo rugoso como en el citoplasma. Entonces, ¿dónde se fabrican los ribosomas? Pues en el nucleolo. Pues si tiene más nucleolos, podrá hacer más ribosomas. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Vale. Y esta pregunta, que ya la hemos hecho en clase, recuerdo, bueno, la hemos hecho casi todas. A ver, ¿por qué el genoma de Escherichia coli, que es mucho más pequeño que el de Drosophila melanogaster, que es una mosca, tarda más tiempo en replicarse que el de la mosca? A ver. Porque al ser eucariota crea varios replicones. Muy bien. Porque tiene mucho más ADN. Efectivamente. En Drosophila melanogaster, que es una mosca, son células eucariotas, ¿verdad? Y en su replicación, pues se desarrollan varias burbujas de replicación, no como en procariotas, que se desarrolla solo una. Por eso se acelera el tiempo, ¿ok? ¿Se entiende por dónde va la pregunta? Sí. Vale. Fijaros, tenemos una pregunta de replicación y otra de transcripción, que es lo que tenemos aquí en la pregunta 6. Ya lo he dicho yo. ¿Se ve bien lo que es?
Esta la hemos hecho en clase, hay 70.000 en la relación de actividades que tenéis en el esquema, en los apuntes, ¿vale? ¿Qué sería? A ver. Además, creo que la hemos hecho varias veces incluso. ¿Veis la molécula que señala la letra A? La ARN polimerasa. Muy bien. La ARN polimerasa. Esta sombra ahí ya se ve regular, pero en el original seguro que sea mejor. ¿Qué será la molécula B? La cadena de ADN. Vale. ¿Tú dirías cadena de ADN? ¿B? Hebra. ¿Hebra? Hebra y cadena es lo mismo. Ya, sí. Pero si os dais cuenta, ¿Cadena de ADN señala, molde? yo diría, vamos a ver, ¿no señala las dos cadenas el B? Mm. ¿Qué Sí. son las dos cadenas? Es el ADN, la molécula de ADN, ¿no? Yo diría molécula de ADN. No digáis cadena, porque el ADN son dos cadenas. ¿Vale? A ver, ¿qué es el C? ¿Qué molécula es la C? ARN. La ARN. Muy bien, la molécula de ARN que se está sintetizando. ¿Puede ser mensajero? ¿Podría ser mensajero? Sí. 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 ¿Podría ser ribosómico También. y transferente? Sí. También. También, es una ARN, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué tipo de molécula está señalada con el número 3? Un nucleótido, ¿no? Un nucleótido, efectivamente. Concretamente, ¿qué tipo de nucleótido? Un Adenina. Sí, un ribonucleótido de adenina, ¿no? Sí. Ribonucleótido. Cite 3 tipos de moléculas que se sinteticen mediante este proceso. A Pues ver, los 3 tipos de ADN, ¿no? los 3 tipos de ARN, perfecto. Mensajero, ribosómico y transferente. Son 3 tipos de moléculas. Bien, describa cómo se produce el proceso representado. Pues, al igual que la traducción o la replicación, la transcripción siempre con nuestras 3 fases. Iniciación. Pues la ARN polimerasa reconocía en la cadena, en la molécula de ADN, una región promotor, ¿no? En la cadena que va a copiar, una región, una zona de inicio que se llama región o zona promotor. Hay que nombrarla. Zona promotor. ¿De acuerdo? La misma ARN polimerasa abre la doble hélice, ¿vale? Lo hace todo. Todo lo que en la replicación lo hacían varias enzimas, la ARN polimerasa lo hace sola. Siguiente fase, elongación. ¿En qué sentido crece? 5', 3'. Exacto, 5', 3', de izquierda a derecha en este caso. ¿Vale? ¿Y cuándo cesa, cuándo termina el proceso? Que es la tercera fase, terminación. Pues la enzima reconoce una señal de terminación. Es decir, primero reconoce la zona promotor, elongación, y luego señal de terminación y se acaba el proceso. ¿De acuerdo? Se desprende el ARN recién sintetizado. A ver, ¿se entiende por qué el extremo este de la izquierda del ARN pone 5'? Y en este pone 3'. ¿Por qué no es al revés? Porque Porque la tienen que cadena- ser paralelas. Porque el sentido es 5', 3', ¿no? Mirad la ARN polimerasa, se va desplazando desde la izquierda a la derecha. Y el sentido de la síntesis es 5', 3', ¿o no? ¿Vale? Sin embargo, lee en sentido 3', 5'. Lee la cadena molde, esta que estoy enseñando yo ahora mismo. Fijaros la cadena molde, el extremo de la derecha es 5'. Y el de la izquierda es 3', lo tenéis aquí. ¿Vale? Por lo tanto, lee en sentido 3', 5'. Y elonga la cadena nueva 5', 3'. Bien. Y ya por último, ¿qué representan las estructuras señaladas con el número 1 y 2? A ver. 2. ¿Qué representa el 2? La hebra de ADN molde, ¿no? Muy bien. Cadena molde. La hebra molde
La hebra de ADN, molde. La cadena de ADN, molde. ¿Y el 2? La retrasada, ¿no? No, eso es la replicación, Julia. La codificante. Codificante. Exacto, se llamaba codificante. Dime, Dani. No, la cadena 1 es la cadena que no es molde, ¿verdad? Que es la que no se copia, pero esa se llama codificante. Si os dais cuenta, es idéntica al ARN que se está sintetizando. Mira, tiene A, la codificante, el ARN A, G, G, C, es idéntica, salvo por la timina, que donde hay timina, pues hay uracilo, pero el resto es todo igual, ¿ok? Codificante. Muy bien. ¿Qué opción os ha gustado más? No sé. Está muy, quizá de la A, el único así más feillo, más de eso, es la de con las proporciones mendelianas, ¿verdad? Sí. Es el único que veo yo que... El resto es bastante asequible. Las definiciones de metabolismo, de lípidos, las de razonamiento no son difíciles. Sin embargo, yo creo que de la B es toda más homogénea. No sé si la de los lisosomas y el tema del pH, hombre, cuando lo tengáis estudiado, bueno, ya estáis ya estáis estudiándolo, ¿no? En fin. Sí, no lo... Es que el examen es la semana que viene. No, la otra, perdón. Y al ver en el calendario, porque has puesto 2 días. Porque un día es que me vino muy largo, ¿eh? Vale, que no es porque uno sea el primer examen y otro el segundo, que No. es que la vas a hacer partido. Sí, lo voy a hacer partido. Voy a poner las 2 fechas y os vais apuntando. Que no tienen que ser exactamente la misma hora un día y otro, pero es que yo me eché... Empezamos a las 10 de la mañana, si no recuerdo, a las 10 y cuarto. Y a las 12 de la noche terminé con Rocío Chica. Madre mía. Y paré para comer y para cenar y un ratillo descansar después de comer y yo, vamos, eran muchas horas. ¿Vale? Por eso el hacer los 2 días. Es un poco por mí más que por vosotros. No, sí, no hay problema. Que es que yo pensaba que uno era a hacer el examen y el otro la recuperación. Y digo, 2 días No. seguidos no es... Es hacer el examen. En 2 días. Pero sí. ¿Sigue siendo por pareja?